Hola, buenos días chicos, chicas. Hoy vamos a estudiar el debate. Bueno, dentro del texto dialogado, que dijimos que era un tipo de texto en el cual se produce una interacción o un intercambio de mensajes entre dos o más emisores, dos o más participantes, distinguíamos entre distintos tipos de textos dialogados. Por una parte, los textos dialogados pueden ser orales o pueden ser escritos, y también decíamos que los textos dialogables pueden ser espontáneos o planificados. Dentro del texto espontáneo habíamos visto la conversación como gran forma de texto que no requiere ninguna planificación previa, es decir, que no está preparado. Hoy vamos a ver un segundo tipo, que es el debate. El debate es una conversación organizada y regulada por un moderador, es decir, va a haber varios participantes en el debate y va a haber una figura que modera, que regula el debate para dar los turnos de palabra a una u otra persona, ¿no? Generalmente va a tratar sobre algún asunto polémico, que puede ser social, político, científico, deportivo, etc. Nos pone después a continuación que una variante del debate es la mesa redonda. La mesa redonda también está coordinada por un moderador. Cada participante expone durante unos minutos su punto de vista y al final suele haber preguntas del público. Esta expresión de la mesa redonda viene de los caballeros de la mesa redonda, de la mitología artúrica, del ciclo artúrico, del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Donde allí todos exponían en igualdad de condiciones sus puntos de vista y sus opiniones, ¿no? Pues de ahí proviene esta expresión de mesa redonda. Una mesa redonda es una palabra compuesta. Es una discusión entre varios participantes, pero no tienen por qué estar en una mesa, y en el caso de que estén en una mesa tampoco tiene que ser redonda, ¿eh? Es una expresión. De hecho, os voy a poner un ejemplo de mesa redonda, donde aquí tenemos a varios participantes. En este caso creo que es una mesa redonda sobre asuntos laborales. Y aquí, bueno, el público, como veis, al final de la mesa redonda, pues hace una serie de preguntas. Si nos importa, por el tema de los micrófonos, intervenciones un poquito más breves. Pasamos a alguien más y así hacemos ya la recogida final. ¿Alguien más en el público tiene...? Sí, ¿le pasas al micrófono, por favor? Hola, yo quería comentar, alguno de vosotros habéis comentado que el trabajo ha perdido centralidad en el discurso, y a mí lo que me da la impresión es que el trabajo ha perdido centralidad en el discurso de la izquierda, o al menos de una cierta izquierda, de lo que se ha venido a llamar la nueva izquierda, mucho más. Bueno, no vamos a poner aquí toda la pregunta de este señor, que aparte hace una pregunta muy larga. Como veis, ¿no? Ahí hace una pregunta al final de esa mesa redonda, en la cual estos señores han estado discutiendo. Y después, pues aquí ya pienso que los problemas sociales son muy complejos en la materia, y que normalmente no... Pues eso es una mesa redonda. Las partes del debate. Bueno, todo tipo de texto, nunca me canso de decirlo, suele tener tres partes. La primera de ellas es una introducción, la última es una conclusión y la parte central es donde verdaderamente se desarrolla el texto, ¿no? Aquí en el debate no va a ser diferente. Vamos a tener una presentación de los participantes y de los temas que se van a tratar en el debate. Vamos a tener el debate propiamente dicho, en que los participantes pues van a exponer cada uno de ellos sus puntos de vista, y después el final, donde el moderador realizará una pues conclusión, ¿no? de lo que se ha debatido. Os voy a poner como ejemplo el debate de abril de 2019 relativo a las primeras elecciones que hubo el año pasado y el primer debate que se hizo en televisión española, ¿no? Como veis aquí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor Rivera. Buenas noches. Bienvenido, Pablo Iglesias. Gracias a los cuatro por aceptar la invitación de la Radio y Televisión Pública para estar en este debate. No voy a insistir en los detalles, los conocen bien de cómo está programado este debate. En parte depende de ustedes que tenga agilidad, que puedan disipar dudas. Lo comentaba antes, estamos en un escenario electoral muy abierto y ustedes tienen que mirar no solo para la parroquia, sino también... Bueno, no lo vamos a poner entero, si queréis verlo lo veis.
Bueno, como veis, hace el moderador, Xavier Fortes, que es este señor de aquí, pues hace una presentación de cada uno de los candidatos, que son los que van a debatir. Y bueno, aparte estos debates políticos están muy organizados, ya que cada uno de los participantes pues tiene un tiempo preciso. Me parece que en este debate cada uno tenía 1 minuto, no podía hablar más de 1 minuto seguido, y en teoría no se podían interrumpir, aunque en ocasiones había una cierta viveza y se interrumpían los unos a los otros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo seleccionado un momento en el que está hablando Pedro Sánchez, está exponiendo sus argumentos, y Pablo Iglesias le interrumpe en alguna ocasión para responsables políticos hacerle alguna vinculados pregunta. con la anterior administración del Partido Popular y esa minoría minoritaria de policías corruptos paguen hasta las últimas consecuencias. Y el señor Iglesias sabe que las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura. Pero entonces, ¿por qué imputan a Pozas, Pedro? ¿Por qué imputan a Pozas? Pero porque estamos hablando de unas responsabilidades que tuvo cuando era director de Interview. ¿Y cómo puede acabar alguien así trabajando en la Moncloa? No me voy a decir ahora que nosotros tenemos algo que ver con eso. Señor Rivera, señor Casado. No, está contestado. Es decir, que el único que ha dimitido ha sido el director de información de Moncloa, del señor Sánchez. El Partido Popular no dimite nadie. Ahora, claro, el partido que decía Rubalcaba, Floriano y a Rafa Fernando, en fin, sé todo lo que hacéis y decís con ese SITEL. Bueno, como veis aquí incluso aparece el reloj, ¿no?, del tiempo que tiene. Normalmente los debates no están tan medidos, ¿no? Son debates muy importantes donde los partidos políticos se juegan mucho y entonces lo tienen todo exactamente medido para que no haya ventajas o desventajas de unos sobre otros, y de hecho incluso se sortean los turnos de palabra, ¿no? Bueno, esto sería el cuerpo del debate, que como veis duraría mucho, es prácticamente todo, ¿no? Porque duraría pues más de 1 hora. El moderador en este tipo de debates es cierto que también va incluyendo temas, ¿no? Porque este debate, no recuerdo ahora mismo en cuántas partes se dividía, creo que eran 4. Pues había uno sobre política territorial, donde se hablaba sobre todo de Cataluña, otro de política económica, otro de política social. Bueno, así, ¿no? Se divide en distintas partes. Y después ya, por último, pues tendríamos la conclusión, donde el moderador pues finaliza el debate despidiéndose de los invitados y haciendo un pequeño, hasta aquí un pequeño gran resumen. debate. Muchísimas gracias a los 4. Se lo transmito de parte de los 6.500 trabajadores de la radio y televisión pública que por fin han podido realizar, yo creo que con unas condiciones de igualdad y neutralidad absolutas para todos, este gran debate, el primer gran debate en estas elecciones tan abiertas. Por lo tanto, muchísimas gracias a los 4, que tengan muchísima suerte en estas elecciones. Nosotros concluimos aquí este debate, pero ahora sigue el postdebate con Íñigo Alfonso y Pilar García Muñiz y una amplia nómina. Pues ya está, ¿no? Aquí se está despidiendo el presentador, no vamos a ir mucho más allá. Aquí a la derecha sí que nos pone una cosita importante, aspectos importantes. Esto es importante no solamente en el debate, sino en cualquier acto comunicativo, en la conversación, en una entrevista, donde sea, ¿no? Dice, en el debate es importante, 1, guardar los turnos de palabra. Es decir, no nos debemos interrumpir los unos a los otros. Y especialmente en estos debates mediáticos, porque si no al final no nos entendemos ninguno de nosotros. Sucede en muchos debates televisivos, por ejemplo, no sé si alguno ve La Sexta Noche, pues que unos se van pisando las palabras a los otros y al final el espectador no se entera de nada y se pone de los nervios. No, es importante que cada uno respetemos los turnos de los otros y también que seamos breves en nuestras opiniones, porque claro, si yo me tiro 20 minutos hablando, pues al final es normal que alguien me interrumpa, de dirá, cállate ya que eres un poco pesado. 2, no manifestar opiniones muy rígidas ni utilizar argumentos y datos falsos. Evidentemente lo de los argumentos y datos falsos pues es normal, ¿no? No puedes decir que en España hay 7 millones de parados cuando hay muchos menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O decir que hay 500.000 parados cuando hay más. Los datos tienen que ser verídicos y tienen que ser contrastables, es decir, tienen que ser reales y que se puedan demostrar. Y no manifestar opiniones muy rígidas. Esto es un consejo, porque si manifestamos opiniones muy rígidas, el debate al final carece de importancia. Si nosotros no somos capaces de comprender al otro, de comprender sus posturas, sean cuales sean, pues entonces al final el debate lo único que sirve es para manifestar la discrepancia entre unos y otros y no se puede llegar a ningún acuerdo, ¿no? No insultar o amenazar a los interlocutores. Esto es fundamental. Hay un tipo de argumento que se utiliza muchas veces que se conoce con el nombre de argumento ad hominem, es decir, argumento al hombre o argumento a la persona, que significa que uno no se mete o no critica el argumento en sí, sino que critica a la persona por lo que es, ¿no? Imaginaos que se critica, si Pablo Iglesias está diciendo, pues hay que, yo qué sé, hay que subir el subsidio por desempleo.
¿no? Y entonces hay otro que le dice, ¿y tú qué vas a decir si te has comprado una casa de 600.000 euros? Te vienes tú a hacernos creer que te preocupas por los que menos tienen, ¿no? Cuando después vas y te compras una casa. Bueno, pues eso sería un argumento ad hominem. Es decir, no se está criticando o no se está valorando si se debe o no subir el subsidio por desempleo, la prestación por desempleo, sino que se está criticando a una persona por un acto que ha cometido en su vida privada. Pues ese tipo de argumentos los debemos evitar, ¿no? Y después ser participativo y constructivo. Evidentemente, si uno está en un debate, pues no puede estar callado. Imaginaos que está allí Rivera y no dice nada. O Pablo Iglesias, o Casado, o quien sea, ¿no? Y no dice nada. Y constructivo, ¿no? No lanzar solamente mensajes destructivos, porque si no, al final se genera un cierto rechazo y aparte el debate aportaría poco. Bueno, pues son los aspectos más importantes del debate. Y para finalizar este tema ya, esta parte del tema, antes de pasar al siguiente tema, en el que estudiaremos los textos periodísticos, vais a leer este fragmento del Viaje a ninguna parte, que es una obra de Fernando Fernán Gómez, y vais a hacer este ejercicio, que es el número 4, que en realidad no es sobre el debate, sino que es sobre el texto conversacional. El debate en sí se debería practicar en clase, si estuviésemos en una clase presencial, donde unos y otros debatiésemos sobre un tema polémico. Yo normalmente utilizo el tema de los toros, porque es un tema que da mucho de sí, o sobre normas del instituto, que también suele dar bastante de sí, pero ahora no lo podemos hacer. Entonces, pues nada, me hacéis ese ejercicio número 4 y ya os lo dejaré por radio, ¿verdad? Y nada, muchachos, espero que sigáis bien y ánimo. ¡Hala! Hasta la próxima. Por cierto, estos van a ser los últimos deberes que mande. Mañana, bueno, daremos una pequeña clase, pero ya nos mandaré deberes puesto que empieza la Semana Santa y lógicamente la respetaré. De todas formas, como imagino que para mañana es posible que tengáis muchos deberes precisamente por lo de Semana Santa, pues bueno, os dejaré que me lo mandéis a lo largo del fin de semana este ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí me despido. Chao.